a tapar el huequito. Los colombianos que cotizan para su anhelada pensión deberán sacar de su bolsillo y reponer lo que no se pagó durante 2 meses de esta pandemia. Esto a raíz de la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el decreto presidencial que permitía reducir la cotización a la pensión como alivio para el bolsillo de miles y miles de colombianos en esta crisis. Los fondos privados de pensiones del país hacen una propuesta para tapar el huequito y desde el Congreso también proponen permitir que los ahorradores puedan retirar el 10% de lo cotizado, algo que es bastante polémico. Jorge Llanos, el vicepresidente técnico de Asofondos, y lo saludamos a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. ¿Qué más, Juan Diego? ¿Cómo va todo? Un saludo a ustedes y a todos los televidentes. Lo que se dejó de pagar en esos 2 meses fueron 3 billones de pesos. ¿Qué propone Asofondos? La propuesta de Asofondos es seguir con la motivación que llevó a esta decisión por parte del gobierno. ¿Cuál era esa? Darle caja a las empresas para poder mantener los empleos mientras duraba la pandemia. Pero a la vez reconocer lo que dijo la Corte Constitucional de tener que pagar esos aportes. Entonces, ¿cómo se logra ese equilibrio? Una de las propuestas, de las muchas propuestas, es que las empresas tengan un periodo lo suficientemente largo para pagar esos aportes que no se realizaron en abril y mayo, sin ningún interés de mora por esos aportes. Entonces, simplemente que cuando se estabilicen otra vez los ingresos de las empresas, en ese momento se puede hacer el aporte que no se hizo a pensiones por parte de ellos y ya las personas pues vuelvan a tener su ahorro y sus semanas sin ningún inconveniente y puedan así seguir construyendo su futuro pensional. Lo que no se pagó ni cotizó en esos 2 meses, ¿se difiere a 12 o 18 meses? Sí, se puede, digamos, ahí depende cómo lo determina el gobierno nacional, cómo quiera reconocer esos aportes, pero se puede diferir a 18 meses, se puede pagar al finalizar los 18 meses completos sin ningún interés. Ahí se pueden, digamos, establecer varias estrategias, pero la idea sí es pues mantener ese alivio de caja que se le había dado a las empresas y no cobrárselos inmediatamente porque sabemos que estamos en una crisis muy, muy importante, sino que pasados esos 18 meses, cuando ya se establecen los ingresos de las empresas, poder hacer ese pago por parte de ellas para que sus empleados pues puedan seguir construyendo ese ahorro tan importante para la vejez. ¿Qué va a pasar con los 20.000 pensionados que iban a ser trasladados a Colpensiones también con ese decreto que se cayó? Bueno, ahí el gobierno mismo ya había dado un paso en donde se modificaba ese decreto 558. Entonces, inicialmente se tomó la decisión porque se había visto una desvalorización en los mercados, pero en la medida que fueron pasando los meses ya se ha visto una importantísima recuperación. Entonces, el mismo gobierno había dicho que ya no era obligatorio pasar esos afiliados a Colpensión, esos pensionados a Colpensiones, y la Corte en la misma dirección lo que determinó es que no era necesario pasar esos pensionados a Colpensiones porque esos pensionados estaban totalmente seguros como estaban en un fondo de pensiones privado. Claro. Jorge, hay un representante a la Cámara, Harry González, que hace una propuesta, digamos que polémica, pero también pensando en el bolsillo de miles y miles de colombianos que están en difícil momento. Propone esto que le quiero mostrar. Hemos radicado un proyecto de ley que busca crear el programa Retiro Parcial de Pensiones COVID-19. Esta iniciativa promueve que se autorice un retiro parcial del aporte realizado a los fondos privados de pensiones. Este retiro parcial será equivalente a hasta un 10% del valor ahorrado y la iniciativa busca beneficiar aproximadamente a 8 millones de colombianos que actualmente aparecen como inactivos en los fondos de pensiones privadas en nuestro país. Son personas que alguna vez han sido cotizantes en los fondos de pensiones. Bueno, una propuesta que toca al fondo del asunto. Bueno, acá yo creo que hay que verlo en 2 escenarios. Uno es, nosotros siempre hemos dicho que Colombia tiene una particularidad que no comparten los otros países de Latinoamérica, y es que Colombia tiene un ahorro que sí está pensado para dar liquidez, para dar ese alivio al bolsillo que usted comentaba anteriormente, y son las cesantías. Hoy en día, más de 10 millones de personas, incluso sería un potencial más grande de personas,
tiene cerca de 16 billones de pesos en cesantías y ya han venido utilizando esos recursos para tener una liquidez en estos momentos pues tan difíciles y que sabemos que hay un desempleo muy alto, sabemos que hay una disminución de ingresos y las cesantías son las llamadas a dar ese alivio temporal, pues digamos, de caja para las personas. Entonces ya se han retirado cerca de 2 billones de pesos de las cesantías, de las cuales 700.000, pues desde que arrancó la declaratoria, digamos, de aislamiento obligatorio. De ahí 700.000 han sido por terminación de contrato y cerca de 300.000 han sido por disminución de ingresos. Entonces la invitación es a que planteemos cómo utilizar esos recursos que son precisamente llamados a hacer ese alivio, que son las cesantías, en vez de empezar a hacer o a utilizar unos recursos que están pensados para la vejez. Y ahí lo pongo como un ejemplo. Puede ser mucho más, eso de permitirle sacar los recursos es como decirle al de 80 años que va a tener que puede estar mucho más difícil conseguir ingresos, que no va a tener posibilidad de trabajo, decirle que le preste plata al joven que sí puede generar unos ingresos medianamente rápido. Entonces eso tiene unas implicaciones importantes. Para ser concretos, ¿no les gusta mucho a ustedes esa propuesta? No, y se la termino de concluir. Chile planteó algo similar y ya lo pasó. Y se lo pongo en términos económicos, también eso implica un retroceso, yo creo que es el retroceso más grande económico que va a tener Chile en los últimos años, porque eso implica destruir ahorro de largo plazo, inversiones que ya estaban hechas para que la gente lo consuma en un periodo muy corto, y eso en temas macroeconómicos tiene un impacto monumental, que es algo que simplemente nos pone en una situación peor a la que estábamos inicialmente. Veamos ahora el tema de la rentabilidad. Hace unos meses, con ustedes más, usted se comprometió. La verdad fue un duro golpe para el bolsillo. Perdieron muchos de los 16.500.000 ahorradores de los fondos privados plata que tenían ustedes a su cargo. Hoy, la rentabilidad, ¿cuál es? Bueno, ahí en ese programa usted hizo una promesa que está cumpliendo, y es que apenas yo decía muy tranquilamente que eso se va a recuperar, que es simplemente un proceso natural, que los mercados reaccionan rápido y después se van recuperando. Y usted cumpliendo también muy bien su promesa, hemos visto efectivamente que ya se ha recuperado en gran parte de los portafolios. Hay portafolios como el conservador, que es la gente que está cerca de la edad de pensión, que ya se recuperó totalmente. Estamos en el portafolio moderado, que es la gente que está como más o menos a 15 años de la edad de pensión, que ya hay una recuperación del 90%, y quienes todavía estamos más lejos, que tenemos más tiempo para recuperar, ya estamos en una recuperación del 70%. Eso es lo que pasa en los mercados, y por eso dábamos ese parte de tranquilidad hace un par de meses, y hoy estamos viendo simplemente la buena gestión de los portafolios luego de ese choque o esa desvalorización de marzo, pero como lo dijimos en su momento, es un tema transitorio que la gente no debe preocuparse, y hoy estamos viendo resultados positivos. Pues por ahora se puede respirar un poco más tranquilo, se lo abono, se lo reconozco. Jorge, qué gusto, como siempre, qué grato tenerlo a esta hora de la mañana aquí en el tablero de Noticias Caracol, explicándole estos temas tan complejos, difíciles a nuestros televidentes, y por supuesto por lo que se ve venir en materia de reposición de ese dinero que no se pagó en la cotización de pensiones. Gracias, Jorge, un feliz día. Muchas gracias a ustedes, siempre es un placer estar acá en Caracol Noticias.